Y así es como muere el empleo en Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro consiguió aprobar finalmente en el Senado su tan ansiada reforma laboral, que supuestamente dotaría de más derechos a los trabajadores, pero que en realidad solo conseguirá destruir el empleo formal en el país. ¿En qué consiste exactamente la reforma? ¿Qué pros y contras tiene? ¿Y qué tan peligrosa es realmente? Hoy hablaremos de todo ello. Petro consiguió un gran éxito político: aprobar su reforma laboral. Una reforma laboral que se le atragantó muchísimo al gobierno. Originalmente se iba a aprobar en el Senado, pero los senadores ni siquiera quisieron discutir su reforma, por lo que Petro salió enfurecido al literalmente izar la bandera de la guerra a muerte y prácticamente amenazó con un golpe de estado si no le aprobaban su reforma. Dijo entonces que iba a convocar una consulta popular para aprobar su reforma, pero en Colombia esto se tiene que hacer siempre con la autorización del Senado y este nuevamente se la rechazó, por lo que Petro literalmente iba a saltarse la Constitución y convocar la consulta popular por encima del Senado. Afortunadamente para él no tuvo que recurrir a eso, por lo menos no por esta instancia, porque el Senado cedió y aprobó finalmente su querida reforma laboral, concediéndole una de sus pocas victorias extremadamente contundentes a nivel político desde que es presidente. Digo que es una de sus pocas victorias contundentes, ya que desde el principio de su mandato prácticamente todas sus reformas se han visto torpedeadas, ya sea por una infranqueable resistencia civil o bien legislativa, desde su reforma tributaria hasta su reforma sanitaria, en medio de muchísimas otras, por lo que este tanto no es un tanto menor. Ahora bien, todo este contexto es fundamental para entender el vídeo de hoy, pero no es lo que nos interesa, pues hoy no vamos a analizar las implicaciones políticas de esta reforma, sino sus implicaciones económicas. No quiero hacer un vídeo muy largo porque como en cada ley siempre existe mucha paja insustancial que no vale la pena ni analizar. Nos concentraremos únicamente en los que yo considero son los 7 puntos clave para entender la naturaleza de esta reforma y por qué es tan peligrosa. Empecemos. 1. Contrato a término indefinido. Esta medida hará que todos los contratos laborales sean de tiempo de expiración indefinido, es decir, que no exista una fecha de término del contrato de forma explícita en este. Las únicas excepciones en las que puede haber un contrato temporal son aquellos que no excedan los 4 años. Si este contrato ya excede los 4 años, pasa automáticamente por ley a ser un contrato de tiempo indefinido. Se supone que esto lo hacen con el objetivo de combatir la precarización laboral, que suena a trabajar 16 horas seguidas en la mina, pero que en realidad se refiere en este caso a los trabajos cortos, trabajos de alta rotación. Y esto suena hermoso, siempre es genial saber que cuentas con un trabajo garantizado por muchos años. Sin embargo, hay que considerar en cuenta una cosa fundamental, y es que a todos o prácticamente todos los empresarios les gusta contar con los mejores empleados durante el mayor tiempo posible. Y si a pesar de esto existe todavía el empleo de rotación o el empleo a corto plazo, es por dos principales casos que lo ilustran perfectamente. 1. Aquellos empleos que no precisan una mayor cualificación. Por ejemplo, trabajar en un Starbucks. Empleos que generalmente se le dan a los jóvenes no para que hagan carrera ahí, sino para que consigan experiencia laboral que les será muy útil en un futuro. 2. Aquellos empleos más susceptibles a los efectos de la incertidumbre, es decir, aquellos que no te pueden garantizar seguir teniendo un trabajo a los 5 años porque es que no saben si seguirán existiendo a los 5 años. Es decir, las pymes. Con esta iniciativa, estos empleadores a los que aún no les conviene empezar a ofrecer contratos a largo plazo, tendrán que recurrir a diferentes modelos para que, aún viéndose obligados, puedan sostener su crecimiento económico. Principalmente a dos de ellos. Primero, empezar a contratar más en la irregularidad y segundo, directamente dejar de contratar. El resultado inminente de esto es que va a aumentar en el mejor de los casos el empleo informal y en el peor de los casos el desempleo entre aquellos sectores a los que supuestamente querían defender. 2. Recargo nocturno. Uno de los aspectos más comentados en esta reforma. Hablamos de recorrer la hora de inicio de la jornada nocturna de las 9 p.m. actuales hasta las 7 p.m. y obligar a la empresa a pagar un recargo adicional del 35% sobre la jornada ordinaria. Y aquí volvemos a hablar de incentivos. Soy consciente de que la jornada nocturna es mucho más extenuante que la diurna porque te obliga a reconfigurar toda tu vida. Pero aquí hay que considerar una cosa: si hacemos a una empresa más caro contratar trabajadores nocturnos, lo que va a hacer esta empresa no es pasarlos a todos a planta diurna, porque los tienen nocturna por algo. Lo que va a hacer, mayoritariamente, es dejar de contratar trabajadores nocturnos. ¿Y a quién va a perjudicar mayoritariamente esta medida? Pues a todos aquellos empleados que no tengan muchas opciones en la jornada diurna y que sí o sí tengan que adaptarse a la jornada nocturna, porque si hacemos que a las empresas les resulte más caro contratarlos,
muchos nunca van a ser contratados, y los que sí, seguramente lo serán en la informalidad, haciendo que estos recargos especiales queden en la absoluta nada. 3. Registro de plataformas digitales de reparto. Como el gobierno encuentra insuficiente meterse en la contratación de micro, pequeñas y grandes empresas, también quiere regular el mercado de delivery. Es cierto que se trata de un mercado con prestaciones muy bajas, pero también es cierto que en los últimos años ha mejorado mucho en cuestión de las condiciones de trabajo de sus empleados, principalmente en cuestión de remuneración y de incentivos a la productividad. ¿Y por qué? Porque es un mercado en auge. Y cuando es un mercado en auge, una de las características más importantes que tiene es que debido inicialmente a la falta de oferta y el exceso de demanda, las condiciones de trabajo son muy malas. Y a medida que va aumentando la oferta, como nos encontramos en este punto, es que las condiciones de trabajo empiezan a mejorar. Así ha sido con absolutamente todas las industrias que tú conozcas. Es normal. Esta medida lo que hace es allanar el camino para que el Estado pueda introducir futuras regulaciones en este mercado incipiente. Y viendo la cantidad y calidad de las regulaciones que están introduciendo, con toda seguridad lo van a volver lo más ineficiente posible. Y esto es triste, porque este tipo de medios son de las mejores alternativas para aquellos trabajadores que se encuentran coyunturalmente sin empleo y que no poseen otro medio de producción que no sea su propia humanidad y su vehículo. 4. Programa para nuevos empleos. Esta medida consiste en un programa especial que da incentivos económicos, aproximadamente del 25% del salario mínimo mensual, a todos aquellos empleadores que contraten a mujeres, jóvenes y personas de más de 50 años en su nómina. Esto es lo que pasa cuando no entiendes el concepto de incentivos. Otra vez, esto suena una idea muy bonita, bastante genial, pero el problema es que no especifica de nuevo de dónde va a salir el dinero para pagar un 25% adicional a estos empleadores como una especie de bono. Pero nos podemos hacer una idea. En este vídeo de aquí, uno de los primeros de mi canal, he explicado que cada vez que el Estado aumente el gasto público, este se tiene que financiar de algún modo. Ya sea reduciendo los gastos, cosa que Petro evidentemente no piensa ni va a hacer, aumentando los impuestos, aumentando la deuda o aumentando la emisión monetaria. Mi pronóstico personal es que Gustavo Petro va a recurrir al aumento de impuestos. ¿Y por qué? Pues porque precisamente uno de sus proyectos insignia, que mandó nada más asumir, fue su reforma tributaria, que le aumentó impuestos, entre otros, a los mismos empresarios a los que ahora dice querer ayudar y recompensar por contratar a mujeres, jóvenes y adultos mayores. Es decir, solo con base en los antecedentes, si quiere que esta reforma sea rentable, y tiene que, tendrá que aumentarle los impuestos a estos sectores otra vez. Esto es, un empresario al que ya le subieron los impuestos al principio de este gobierno va a poder hacer uso de un beneficio temporal que él tendrá que pagar con un impuesto permanente. Pasados los 6 meses del bono, el beneficio va a expirar, pero el impuesto se queda. A esto me refiero cuando digo que no entienden el concepto de incentivo. Pues de nada te sirve recibir un bono si al final lo tienes que pagar tú y si encima el bono caduca pero el impuesto para pagarlo no. 5. Eliminación de violencia, acoso o discriminación laboral. Este punto menciona que se implementarán mecanismos para prevenir y sancionar la violencia y la discriminación en el entorno laboral. ¿Cuáles? No lo sé. De verdad, llevo días y días buscando qué medidas concretas van a implementar para este propósito, desde fuentes periodísticas hasta fuentes oficiales como el Ministerio del Trabajo. No encuentro nada concreto para acabar con la discriminación. Si alguien tiene más información, por favor déjenla en los comentarios, pero de momento solo cabe sospechar que es algo súper estatista como el resto de la ley, aunque por ahora no puedo analizar nada porque, insisto, no es una medida. Es una intención, es un deseo del gobierno. Hasta no tener más información, esto es equivalente a prohibir la infelicidad por ley. Nada más. 6. Formalización de microempresas y hogares. Esta es fantástica. Ya que nos hemos encargado de crear las condiciones perfectas para que germine el empleo informal, vamos a castigar a los empleadores informales. Obviamente, esto supone un costo mayor para el empleador, es decir, no hay incentivos para la contratación formal, sino desincentivos también para la contratación informal, lo que es la peor forma de hacer una reforma laboral. Básicamente, lo que dice es que todas las empresas que contraten trabajadores por horas deberán pagar las prestaciones pertinentes como si estuvieran en el negocio formal a pesar de que estén en la informalidad. Entiéndase, las pensiones públicas, la seguridad social, etc.
haciendo que tampoco sea rentable contratar gente por horas en la informalidad. Y esto también aplica, por cierto, a los trabajadores del hogar. Aquí quiero aclarar un punto con el que yo mismo me confundí mientras investigaba. Este apartado no te obliga a formalizar a tus trabajadores por horas, sino que te obliga a que todos esos trabajadores generalmente informales reciban las mismas prestaciones que tendrían si fueran trabajadores formales. Continuemos. Esto es importante para entender el siguiente apartado, que redondea de forma sublime esta medida tan útil. 7. Eliminación de contratos por hora. Literalmente prohíbe la contratación por hora, haciendo que los empleadores tengan que contratar exclusivamente a planta regular. Es decir, en el punto anterior hemos visto que quieren que los empleados por hora, que naturalmente están en la informalidad, reciban las mismas prestaciones que en la formalidad. Y ahora en esta misma ley nos dicen que quedará prohibido en lo formal que este tipo de régimen siquiera exista. Lo voy a explicar para que se entienda el nivel de delirio de estos dos puntos juntos. Yo, como empleador colombiano, si quiero contratar a alguien por horas para mi microempresa o siquiera para mi hogar, tengo dos posibles opciones. Número 1, no darle un contrato formal, pero sí darle las prestaciones que este conlleva, lo cual va a ser una pérdida para mí. O 2, si lo quiero contratar en la formalidad, directamente no contratarlo por horas, sino en jornada regular, porque de lo contrario sería ilegal. Y probablemente contratarlo en jornada regular no es lo que a mí me conviene. Esto es un delirio, especialmente porque esta norma no va dirigida a las grandes empresas, sino a la clase media, a la persona de clase media que necesita tener una trabajadora doméstica en casa, o que tiene una microempresa y que necesita un empleado pero no lo puede contratar a tiempo completo porque no le da la economía para ello. Para mí, eso sintetiza toda la reforma laboral de Petro. Se supone que el propósito de esta era fomentar la contratación formal y darle más derechos a los trabajadores, pero genera exactamente el efecto contrario. Si uno crea muchos desincentivos para la contratación formal y algunos desincentivos para la contratación informal, lo que está incentivando en realidad es la no contratación. Conclusión. Estos 7 puntos ilustran perfectamente el auténtico espíritu de esta reforma. Muchas cosas que suenan muy bonitas, pero que en la práctica no se trasladan en mejoras contundentes, ni siquiera en mejoras no contundentes, a los trabajadores. En el mejor de los casos va a aumentar el empleo informal, y en el peor de los casos va a aumentar el desempleo. ¿Y entonces por qué aprobar una reforma así, que tiene tantas implicaciones para los mismos trabajadores que dice defender? Pues muy simple. Para ganar elecciones. Las presidenciales en Colombia son en menos de un año, y según encuestas recientes, Petro es actualmente el líder ejecutivo peor valorado de Colombia. Peor que cualquier gobernador, peor que cualquier alcalde. Y si desea aumentar su capital político, Petro necesita contar con un estandarte, una punta de lanza que perfile bien al petrismo en 2026, que sirva como su legado y justificación suficiente de la continuidad del oficialismo. Y la reforma laboral es eso, su estandarte, una iniciativa con puntos muy bonitos, pero que o no se pueden aplicar o son directamente perjudiciales. Pero en las elecciones, cuando el candidato del pacto histórico tenga que defender la continuidad de su movimiento, va a tener todas las posibilidades de aferrarse a esa reforma, de utilizarla como un escudo de batalla y decir que si vuelve la malvada ultraderecha va a terminar con los derechos conquistados. Derechos que por supuesto no se pueden ejercer porque la reforma laboral está escrita de tal modo que ningún trabajador va a querer asumir los costos altísimos de estos supuestos nuevos derechos, especialmente aquellos que manejen pymes. En la práctica, esta reforma laboral no es la conquista de ningún derecho, solo es una lista de deseos que no se van a poder aplicar, que no se van a poder ejercer y que en el peor de los casos va a terminar aumentando el desempleo. Y finalmente, una reflexión para todos aquellos no petristas. Es verdad que fueron tanto el presidente Gustavo Petro como su partido el Pacto Histórico los principales impulsores de esta maravillosa ley. Sin embargo, no pudieron haberla aprobado solamente ellos. Estos fueron los partidos que, según la información más reciente al momento de grabar este vídeo, habrían aprobado esta absoluta cochambre. Así que quieran ellos o no, haced que se hagan cargo en las elecciones de 2026. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.